pido en el nombre de Jesús. Ustedes son los nuevos titulares de este equipo. Vamos a hacer algo. Por si no sabían, esta es la última prédica de la serie Winning Bacon. Voy a pedir a Worship, ¿qué pasa? Pasen todo. Si tenés una palabra de Dios, lo tenés todo. Una palabra de Dios es más grande que el diagnóstico de tu enfermedad. Una palabra de Dios es mucho más grande que tus peores temores. Una palabra de Dios es mucho más grande que tu fracaso financiero. Una palabra de Dios es mucho más grande que la tempestad en medio del mar. Una palabra de Dios es más grande que la falta de esperanza, que la soledad. Es más grande que los problemas de tu familia y es más grande que cualquiera de tus propias palabras o tus propias promesas. Una palabra de Dios es el principio de todo, incluso de la vida que Él tiene para ti. Este mensaje se llama Una Palabra. Y para demostrarles la importancia de una palabra de Dios en sus vidas, no hay que irse tan lejos en la Biblia. Génesis 1. Génesis 1 narra y dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Si me puedes ayudar con la primera diapositiva. Y apenas en este versículo, y creo que es el 3, Dios da la primera palabra, la primera orden, el primer dictamen. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y esto es lo que hay muchas veces en nuestra vida: caos, un caos total, que solo puede ser reparado por una palabra de Dios, una orden que separe la luz de las tinieblas en tu vida. Desafortunadamente yo tengo una muy mala noticia esta noche. Pocos quieren la palabra de Dios en su vida. La Biblia dice, de hecho, que el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar de esta manera y se lo voy a demostrar de esta manera. Porque vivimos gobernados por nuestros sentimientos y no por la palabra de Dios. Te lo voy a poner así. A ti realmente no te gusta tener ese vicio que tienes a escondidas. De verdad, en realidad no te gusta. Simplemente te da un sentimiento, porque te hace, y pensás que eso te hace valer más porque alguien te lo dice fuera de tu familia, porque un amigo te dice que te ves cool haciendo eso, porque no has recibido una afirmación más fuerte en tu casa y alguien te está afirmando afuera. A ti no te gusta, simplemente es un sentimiento. Tú repudias la pornografía, te sentís sucio, te sentís miserable frente a Dios, pero te es imposible dejar ese hábito oculto de años, porque te genera un sentimiento, te guía un sentimiento de plenitud pasajera que dura solo minutos, porque en realidad lo que no tenés es una esperanza de un futuro bueno, agradable y perfecto. A ti que no puedes dejar esas relaciones tóxicas, que volvés día a día a tomar agua que da más sed, que tus padres nunca te dieron el cariño que vos quisiste, así que llenas ese vacío con relaciones que cada vez, una y otra vez, te consumen más y más. Y ¿sabes qué? Tu problema no es que seas malo en las relaciones, no es eso, sino que tus sentimientos están completamente destruidos y no tienes nada que ofrecer. Aquel que no tiene esperanza para su futuro no tiene ninguna razón para tomar decisiones buenas en su presente. Somos una generación gobernada por sentimientos. Son nuestros ídolos, son nuestros dioses. Los adoramos tan seguido que ni siquiera nos damos cuenta. Son nuestro impulso, nuestra razón y nuestra única esperanza de un futuro. Y saben que Jesús, se cumple la Biblia en esto, Jesús sigue llamando a muchos, pero sigue escogiendo pocos. La Biblia narra la historia de un joven que Jesús le dio dirección, Jesús le dio una posición, Jesús le dio esperanza acerca de su futuro, le dio una palabra, le dijo: deja aquello que más amás, déjalo,
y seguime. Pero volvió atrás porque amaba demasiadas cosas más que a Dios. Su costo a pagar era simplemente demasiado alto. Y así la Biblia, jóvenes, es un libro de miles y miles y miles de años de historia, pero muy pocos personajes que estuvieron dispuestos a darlo todo por algo más grande que sus sueños, dispuestos a darlo todo por algo más grande que sus anhelos, algo más grande que ellos mismos. Es una completa locura para la lógica humana. Es una amenaza terrible para la comodidad del pecado. Es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se llama compromiso total y comienza con esto. Comienza con una palabra. Una palabra de Dios, y grábense bien esto, una palabra de Dios es lo más grande que existe sobre la faz de la tierra. Lo inició todo, lo ordenó todo y puede ordenar e iniciar cosas nuevas en tu vida. Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Si tenés una palabra de Dios, lo tenés absolutamente todo. Una palabra de Dios te da 3 cosas en la vida y quiero que lo recuerden y le pido a Dios que lo recuerden muy bien, que lo recuerden por toda su vida, porque cuando ustedes necesiten una de estas 3 cosas que yo les voy a decir, que se acuerden que lo que realmente necesitan es una palabra de Dios. Ustedes no necesitan llenarse de un sentimiento pasajero o algo que llene sus corazones, algo que dé más sed, sino una palabra que dure eternamente. La Biblia dice, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Necesitamos eso. Una palabra de Dios te da 3 cosas. Me ayudas con la siguiente. Digan conmigo posición. Digan más fuerte, posición. Digan conmigo dirección. Digan conmigo esperanza. La posición te da la titularidad del partido. Míralo así. Y lo voy a poner todo en un contexto de un partido de fútbol. La posición te da la titularidad del partido. Si vos no tenés una posición dentro del juego, vas a vivir en la banca toda tu vida. O vas a intentar jugar en otras canchas o en otros juegos, pero no en el que Dios tiene para ti, no en el juego que Dios tiene para ti. Vos vas a intentar buscar y cumplir los sueños de tu corazón, y te digo algo, lo podés lograr con tu propio esfuerzo, con tus propias manos, con tu propio sudor. Vos puedes llegar lejos, pero no en el partido que Dios tiene para ti si tú no tenés una posición. Dios le dice a Moisés que él lideraría la salida de la esclavitud de Egipto. Posición. Samuel llega a ungir a David como rey escogido por Dios. Posición. Jesús viene y escoge a 12 hombres para que fueran sus discípulos. Posición. La posición te da la titularidad del partido. Digan conmigo dirección. La dirección te enseña el estilo de juego dentro del partido, las jugadas y todo lo necesario para llevar el balón a la meta contraria. Si no tenés dirección, podés estar dentro del juego pero jugando para el equipo contrario o simplemente no aportando nada al equipo. Jesús le dice a Pedro que lleve su barca mar adentro a pescar de nuevo. Le da una dirección. Dios le da órdenes a Moisés de levantar su vara para abrir el mar rojo. Dirección. Dios le dice a Gedeón cómo escoger a 300 soldados a partir de un ejército entero. Hace esto, hace aquello. Estos sí, estos no. Dirección. La dirección te enseña el estilo de juego dentro del campo. Digan conmigo esperanza. La esperanza te muestra cómo termina el partido. No porque la esperanza sea un amaño, sino porque Dios sabe que te ha escogido a vos. Porque Dios sabe lo que vos vas a aprender a lo largo de este partido, a lo largo de tu vida, y sabe que tenés lo necesario para que termines el juego como Él quiere. Él lo sabe. Dios le dice a los israelitas que los sacaría de la esclavitud de Egipto. Esperanza. Dios le dice a David que el trono de su linaje sería eterno y lo cumple a través de Jesús. Esperanza. Jesús le dice a sus discípulos que nunca estarían solos, sino que su propio espíritu estaría con ellos. Esperanza. La esperanza te muestra cómo termina el partido. Vamos a hacerlo así. La posición te da la titularidad del juego. La dirección te da el estilo del juego. Y la esperanza te dice cómo termina el partido. Esta es la última prédica de la serie Winnie Bacon. No sé quiénes estuvieron en la sexta. Hablamos de ser voluntarios, hablamos de no esconder nada, hablamos de no darte espacios para fallar, hablamos de que creer no es suficiente y hablamos de darlo todo por el reino. Pero nos dimos cuenta de algo, que si queremos cerrar una serie de esperanza, no podemos dejar en alto esto. No puede haber compromiso si no hay esperanza. Es imposible. No puede haberlo. ¿Cómo te vas a comprometer con algo que tú no esperás?
paz, con algo que no es seguro, con algo que puede caerse o no. No se puede. No puede haber compromiso si no hay una palabra de Dios por la cual dar tu vida entera, una razón sólida, una razón eterna. La generación de nuestros pastores, el pastor Ricky, el pastor Juan Carlos, empezó así, empezó en un cuarto así, en una reunión así, buscando a Dios, clamando por una palabra, por una dirección, por una esperanza. Empezó con un anhelo de ser usados. Dios usa. Ellos pagaron un precio. Su precio fue todos sus sueños y todos sus anhelos. Pastor Ricky es un arquitecto de profesión. Les aseguro que él soñaba con hacer grandes estructuras, con hacer grandes edificios, y de hecho las va a hacer y las está haciendo. Pero él decidió entregar su sueño por recibir lo que Dios tenía para él, y ahora es un pastor. Ahora quizás no edifica casas y no levanta muros, pero ahora edifica familias, levanta vidas y da esperanza, y Dios lo usa. Para esa generación valió la pena. Nuestra generación con Nelson comenzó en un cuarto así. También comenzó en un cuarto así, con un llamado de Dios, con una visita de su Espíritu, con una convicción de darlo todo por el reino de Dios. Y nosotros comenzamos a pagar un precio, y el precio es nuestros sueños y anhelos por vivir lo que estamos viviendo hoy. Ahora, jóvenes, su generación está comenzando. La Biblia dice algo. La Biblia dice que la unción no es más que la manifestación de una cobertura de Dios. Es lo que les expliqué una vez, que es fácil apuntar a Dios, es fácil decir, ahí está Dios, adorarlo, y la Biblia lo que dice es cierto. Pero lo difícil y lo que hay que pagar un precio es llevarle a Dios a la gente. Esa es la unción. La Biblia dice que la unción desciende desde la cabeza hasta los pies, y está hablando de posición, y nosotros estamos conectados con la cabeza de esta iglesia. Pastor Ricky me ha estado contando últimamente que Dios lo está llamando a orar, pero así quedarse con Él en las noches, a buscarlo con todo su corazón. Y pasó algo. Un domingo de estos, domingo en madrugada para amanecer lunes, el pastor Ricky está orando a la 1 de la mañana, y Dios le pone una dirección. Viene Dios y le dice: ora por los jóvenes, ora por una esperanza para los jóvenes, ora por un clamor, ora por un remanente en medio de todo este pecado, ora por unos jóvenes que se puedan guardar en santidad y puedan hacer la diferencia en este mundo. Ora por ellos, clamame por ellos, arrebatame a esos jóvenes. 1 de la mañana, en ese mismo momento, Dios despierta a Richard y nos escribe a Nelson y a mí, le da una palabra a Richard y nos empieza a escribir de que fuéramos valientes, que en medio de las dificultades que puedan venir en estos años, seamos valientes y no cedamos a la tentación, que no cedamos a la tentación de dejarlo todo y que alguien más lo haga. En ese mismo instante, 1 de la mañana, Dios me da un sueño a mí, un sueño que nos da visión para todo el otro año, y eso lo vamos a contar en parte de la serie del otro mes. Pero está pasando algo, está pasando una unción que viene desde el cielo, cae sobre el pastor Ricky como cabeza de esta iglesia, y empieza a descender sobre la estructura de esta iglesia. Esta semana también, el lunes, la madrugada, no sé quiénes se han quedado hasta noche a veces buscando a Dios y simplemente abren la Biblia y ni han leído la primera palabra y ya están llorando. No sé quiénes les ha pasado, pero este lunes me pasó. Este lunes, vaya Dios, el lunes es tuyo, o sea, este lunes te voy a buscar, ¿verdad? Y puse una canción que de hecho fue la de I Surrender de Hilson, que cantaron Worship. Inmediatamente el ambiente cambió, mi cuarto se puso tenso, no sé cómo explicarlo, pero la presencia de Dios estaba y yo estaba llorando. Yo pasé llorando más de 1 hora, casi 2 horas enteras. Yo no podía parar de adorar a Dios, yo no podía hacerlo, no podía parar. Pero este jueves, ayer fue distinto. Ayer yo dije, bueno Dios, esto solo es de ir a traerme, igual que el lunes, me puse la canción y todo, no pasaba nada. Me puse a pensar lo que el pastor Ricky siempre nos contaba, miren, o sea, a veces cuesta, a veces la oración es luchada.
Pero gracias a Dios que es así, porque si no fuera por sentimientos que fuera a buscar a Dios. Porque el día que no lo encontré es el día que lo dejas de hacer. Y voy a orar, y Dios, no siento nada, ¿qué onda aquí? Y sigo, y cambio de canción, y empiezo a buscar, y empiezo a leer la Biblia, y nada, no sentía absolutamente nada. 2 de la mañana, me rendí. No me sentía mal, simplemente me sentía como que, ok, Dios, eso no se trata de un sentimiento. Y otro día, me dormí. Y Dios me dio un sueño. Yo estaba soñando, ¿alguien conoce al pastor Cash Luna en Guatemala? Él tiene una iglesia que se llama Casa de Dios, una iglesia inmensa, la más grande de Guatemala. La iglesia de ahí tiene voz y voto en la política, tiene voz y voto en la economía, tiene voz y voto. El Cash Luna es consejero de presidentes. Y Dios me pone un sueño que yo pensé que era cosa mía. Soñé que estábamos en un templo grandísimo y Nelson y yo estábamos predicando juntos. En eso nos bajamos y sube el pastor Cash Luna y sigue predicando. Y en eso subimos y los tres nos pusimos a predicar juntos y a ministrar juntos. Y eso era todo. Me levanto en la mañana y le escribo a Nelson, no vas a creer, lo que acabo de soñar, vas a creer, el pastor Cash Luna predicando con nosotros. ¿Y de dónde? Y nosotros riéndonos y todo. Ese día, ayer jueves, tuvimos una reunión con el pastor Ricky y el pastor Juan Carlos. Al mediodía ellos siempre se reúnen con nosotros. Y el pastor Ricky, en medio de la conversación, reunión de 2 horas, él menciona a Cash Luna por algún libro, alguna frase, y nos volvemos a ver con Nelson y nos empezamos a reír. Y el pastor Ricky nos ve riéndonos y nos dice, ¿y ustedes por qué se ríen? Y le empezamos a que María tuvo un sueño, que no sé qué, le empecé a contar, mire, soñé con el pastor Cash Luna y no sé qué, va a querer predicarlo con nosotros. Y los dos serios, el pastor Ricky y el pastor Juan Carlos serios, y bueno, nos van a reír. Y el pastor Ricky vuelve a ver al pastor Juan Carlos y le dice, Juan Carlos, contale para que no se esté riendo. El pastor Juan Carlos nos cuenta un sueño que él tuvo cuando él fue llamado a ser pastor. El pastor Ricky le dijo, Juan Carlos, quiero que seas pastor de esta iglesia, busca a Dios, que te ponga una palabra de confirmación. Dentro de ese sueño, porque es muy largo, él ve al pastor Cash Luna y él entendió la confirmación dentro de todo el sueño, que sí, Dios lo estaba llamando al pastorado, pero él nunca entendió por qué Cash Luna estaba ahí hasta hace 2 semanas. Y el pastor Ricky nos cuenta, miren, hace 2 semanas Dios nos ha estado dando palabra, nos ha estado hablando. Gente de la nada viene y se acerca al pastor Ricky y le dice, pastor Ricky, usted va a tener la unción como la que tiene Cash Luna en Guatemala. Unción de reforma le llaman, no sé ni por qué, pero es una posición de influencia grandísima dentro del país. Y dice, ahora entiendo el sueño, dice el pastor Juan Carlos, que Dios me está llamando a mí a ser parte de esto y tener esta unción también. Y nos exhortan a nosotros y nos dicen, ustedes van con nosotros, Nelson, Mario, ustedes van junto a esta iglesia, ustedes van con nosotros y ustedes van a ser parte de esto. Posición, dirección y esperanza. Para mi vida, la palabra de Dios, si yo he tomado malas decisiones a veces, no es nada comparado a lo que yo hubiera hecho si yo no tuviera una palabra de Dios en mi vida. Les doy un ejemplo. Un jueves, hace unos 3, 4 años, la reunión de oración que hacemos en el hotel de todos los adultos era acá. Yo estaba sentado ahí donde está Charlie, donde está Julio. Estábamos 4 ahí sentados exactamente en esa fila. Y yo creo que estaba Víctor Lara también. Estaban 2 personas. Éramos 4 jóvenes sentados ahí. Y el pastor Ricky, al terminar la reunión, detiene todo y dice, siento hacer algo que nunca he hecho. Y desde entonces nunca lo ha hecho, de hecho. Ustedes 4, Dios les dice que ustedes van a ser prósperos. Dios les dice que ustedes van a ser usados en medio de los jóvenes. Dios los está empoderando con una palabra que les va a durar toda su vida. Yo guardé eso en mi corazón. En 3 semanas me voy a Honduras. La Cámara de Comercio nos
escogió, sacó mi papá me quiere mandar solo porque solo mandan a uno. Y vaya, pues voy a ir. Yo soy bien miedoso para esas cosas de ir solo y todo, pero tengo que superar esos miedos. Es un viaje de negocios pagado, los contactos y todo para exportar. Una palabra de Dios. Si vos tenés una palabra de Dios, lo tenés todo. Les cuento otra rápido. 2007, Dios me da una visión acerca de una casa encima del tope de una colina. Estábamos con Nelson guardando las puertas, o sea, estábamos como que éramos guardianes de las puertas de esa casa. El pastor Ricky este año me dice, Mario, Dios te estaba mostrando el templo, Dios te estaba mostrando que vos eras parte de esa iglesia que está siendo construida ahí arriba, encima de una montaña. Y no solo eso, no sé cómo funciona esto, pero el pastor Ricky me dijo, los pastores son puertas. Los pastores son puertas y guardan a las ovejas que están detrás de ellos. Y así como son puertas, también pueden guardar o permitir que sean dañados. Y el pastor Ricky me dijo, Mario, no lo entendiste, pero desde el 2007 Dios te dijo que vos ibas a ser pastor y vos ibas a ser parte de esta iglesia. Y yo así como, esperanza, posesión, dirección, ¿qué más necesitas? Y les cuento una última. ¿Dónde está Rebeluque? Perdón, te pasé de adelante. Dios te usó. Hay otra palabra que rige mi vida. O sea, hay veces de que cuando yo estoy mal, yo me acuerdo, Dios, tú me prometiste esto y por esto vale la pena. Tú me hablaste, esta es la palabra que tú me diste y por esto vale la pena seguir adelante. Tú dijiste una palabra, Ezequiel, las aguas salutíferas. Es una palabra que se la dio a mi mamá cuando yo tenía, 10, 11, 12 años y jamás se me olvidó. Mi mamá me la compartió y yo la guardé en mi corazón y la agarré, esta es mío. Y dice esto, que había un río, que estaba una puerta en un castillo y empezaba a salir agua. Y empezaba a correr. Y mientras más corría, el caudal era más alto y al principio llegaba a los tobillos y después llegaba a las rodillas y después a la cintura y después no podías evitar sino nadar porque era demasiado. Pastor Ricky estaba contando estos días de que Dios le dio esa palabra y le explicó ese pasaje. Le dice, la presencia de Dios en esta iglesia va a ser así. Primero va a empezar a llegar a los tobillos, después va a llegar a las rodillas y después lo vas a sentir tanto, lo vas a seguir sintiendo más, te va a dar dirección, te va a dar posición, te va a dar esperanza hasta tal punto que no podés evitar más que dar tu vida entera a Dios. Esa palabra es mía y Dios te usó. Dios nos tiene conectados a esta iglesia. Dios nos ha dado una palabra. Quiero terminar con eso. Vamos a hacer algo después. El pastor Ricky una vez nos dijo, miren, yo soy feliz. Dios me ha dado una esperanza, me ha dado una palabra, me ha dado las fuerzas para seguir adelante, para ser fiel. Y no crean porque el enemigo es vivo para darte tentaciones y más a los hombres, ¿no? Es buenísimo para ponerte la tentación sexual enfrente porque Dios nos hizo así. Pero el pastor Ricky dice, cuando vienen esas tentaciones yo me pongo a pensar, por 10 minutos de placer, perder mi familia, perder mi iglesia, perder a mis hijos. Tengo una palabra de Dios y el pecado no vale la pena. El pecado no vale la pena. El pecado ya no es una opción. ¿Querés ser feliz? Tú necesitas una palabra de Dios. Porque todo lo demás que no es eterno, que no es firme, que no es sólido, es puro sentimiento. Es frágil. Puedes sentir el placer de aquello que te llena por un sentimiento, pero no es eterno, no es sólido, no es firme. Si tú tenés una palabra de Dios, tú lo tenés absolutamente todo. Y no puede haber compromiso si tú no tenés una palabra de Dios. Así que esta noche la vamos a prestar para algo. Si tú necesitas una palabra de Dios, si tú necesitas una afirmación, Dios ya te dio una palabra, pero querés afirmarla esta noche, te pido que vengas al frente. Quiero Nelson, ¿me puedes acompañar?
Comienzo con una palabra antes de que empecemos a orar. Tú que tenés una palabra de Dios, tú que ya la tenés, te he traído adelante para despertar tu espíritu y te voy a dar una palabra. Puede haber posición, acuérdate, posición, dirección, esperanza. Puede haber posición y esperanza sin dirección. David viene Samuel y unge a David como rey, pero no le dice cómo iba a llegar al palacio. Le dijo: David, tú sos el rey escogido por Dios. Pero él no fue rey en ese momento. Pasaron años. Pasó un Goliat, pasó un Saúl que lo quiso matar por años persiguiéndolo. Dios no le dio dirección. Te voy a dar otra palabra. Puede haber dirección sin haber esperanza, pero aún así vos tenés una palabra de Dios. Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo, sacrificalo. Sacrifica a aquel hijo que tanto amás, que tanto te costó. Sacrificarlo. Eso no le dio esperanza a Abraham, pero le dio una dirección. Si tú tenés dirección pero no tenés esperanza, socala, hacelo de una u otra manera, sea la palabra que tengas, si de posición, si de dirección o de esperanza. En el nombre de Jesús te pido que te comprometas por completo. Te pido que no seas como esos Jonás, que no resistas la dirección de Dios. Te pido que no dejes espacios, que no le dejes espacio al pecado.